tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová les llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Pueden ocupar sus lugares. Habíamos hablado el domingo pasado en la escuela dominical sobre la santidad, y habíamos dicho que había dos tipos de santidad. Estaba la santidad, hermanos, definida por la Biblia, y está la santidad fariseica. La santidad fariseica, hermanos, es una santidad donde hay una lista de cosas que usted debe de seguir. Y cuando digo que hay una ley fariseica, hermanos, estoy hablando, le voy a dar un ejemplo. Si usted lee todo el libro de Levíticos, en el libro de Levíticos hay un libro enteramente dedicado a todo lo que una persona debe de hacer para vivir una vida santa. ¿Se acuerdan, hermanos, la definición que nosotros escuchamos el domingo pasado de santidad? Santidad significa la cualidad de ser santo. Eso quiere decir, hermano y hermana, de que cuando una persona es santo, una persona naturalmente vive una vida de santidad. Y vemos, hermanos, aquí en la Biblia, en un pasaje muy especial y muy importante para nosotros, que cuando el Señor creó a Adán y Eva, vamos a ver en el capítulo 2, versículo 25, y dice la palabra del Señor que cuando Dios hizo a Adán y Eva, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaba Adán y Eva, siendo de que estaban desnudos? ¿Por qué, hermanos, es de que después en el capítulo 3, después de haber comido, vemos, hermanos, de que a ellos, cuando se le abren sus ojos, de repente les da vergüenza? Cuando nosotros, hermanos, vemos el antes y el después, podemos ver, hermanos, de que en el versículo 25, Adán y Eva, hermanos, mucha gente podría decir, ellos eran inocentes. Amén. Eran inocentes. Había, hermanos, en ellos algo que era diferente a después de la caída, y eso era la inocencia. Pero me gustaría, hermanos, ir un poquito más allá de una simple inocencia, para decir, hermanos, de que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos dos, de acuerdo a la palabra de Dios, reflejaban la imagen de aquel que los había creado. Cuando nosotros decimos reflejaban la imagen de aquel que los había creado, dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, los creó varón y hembra, y los creó a semejanza de Dios. Y si nosotros, hermanos, especialmente que hemos estudiado la naturaleza de Dios, sabemos de que Dios había depositado en nosotros las cualidades mismas que Él poseía. Y si, hermanos, nos ponemos a ver, vemos que Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y la mayoría de esas cualidades que Dios posee, naturales, Él había depositado en nosotros. Por eso cuando la Biblia dice, y creó al hombre a su imagen y a su semejanza, algunas personas piensan, hermanos, que Dios creó al hombre con un cuerpo semejante al de él. No, hermanos, no estamos hablando de un cuerpo físico, estamos hablando, hermanos, de las cualidades de Dios representadas en el hombre. Si usted pregunta, ¿era Dios eterno? ¿Es Dios eterno? La respuesta es sí. ¿Era el hombre eterno? Y la respuesta es también sí.
El mismo cuerpo que el hombre poseía, hermanos, en el jardín del Edén, era las mismas cualidades que Dios poseía, que Dios posee desde el principio. Eterno, santo, amor, bueno, cualidades únicas que solamente Dios posee. Y vemos, hermanos, de que cuando el hombre fue creado, Dios dijo, lo vamos a crear para que el hombre señoree sobre toda la creación. Para que el hombre tenga la capacidad de discernir las cosas que deben de suceder. Si nosotros vemos, hermanos, la cualidad del hombre para pensar, para experimentar, sobrepasa la habilidad nata que tiene toda la creación. Estaba conduciendo, hermanos, camino para acá, para la iglesia, y me puse a pensar acerca de los árboles. Porque estaba pensando, hermanos, acerca de Adán y Eva, estaba pensando acerca de cómo se vestía, hermanos, la gente en los tiempos de antes, y por un momento llegué a pensar, la ropa de nosotros ahorita tenemos tantos problemas, tenemos ropa para invierno y para verano, amén. Hay una ropa para invierno y hay una ropa para verano. Yo me pregunto, hermanos, si en los tiempos antiguos había ropa de invierno y de verano, o será una sola ropa. Y la razón por la que me preguntaba eso, y dije, los cambios de temperatura, cambios tan extremos de calor y de frío, cambios tan extremos, hermanos, que de repente nosotros hay días que nos estamos ahogando, y hay días, hermanos, en los cuales nosotros estamos queriendo cubrirnos con unas 5 capas de ropa. Y me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que ha pasado? Y poco a poco, hermanos, algo me vino a la mente. El ser humano ha modificado todo lo que está a su alrededor. Nosotros, hermanos, diariamente estamos cortando los árboles. ¿Saben ustedes eso? ¿Cuántos árboles se cortan anualmente? El Amazonas está perdiendo acres de árboles. Estados Unidos, hermanos, hizo presas de ríos. En China, hermanos, modificaron un río y destruyeron, hermanos, inundaron ciudades enteras. Al único animal que yo conozco que tiene la capacidad de construir, hermanos, es la marmota. Es el único animal con capacidad, hermanos, de construcción. Y lo único que puede construir, hermanos, es una presa. Es una presa para detener agua. Los que trabajan en construcción saben lo difícil que es una marmota. Una vez empieza a trabajar una marmota, es difícil deshacerse de una marmota. Pero es el único animal. Yo no he visto los animales, hermanos, con capacidad de poder hacer algo mayor. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero el ser humano tiene la capacidad, hermanos, de crecer, subyugar, dominar, gobernar. Hermanos, oiga, estamos hablando de una capacidad única. ¿Y para qué la usamos? Para puras cosas malas. Hoy en día, hermanos, la gente se pelea porque unos usan gasolina y otros usan electricidad. ¿Saben ustedes? Unos se pelean, hermanos, porque unos quieren ir a la luna y otros quieren ir al fondo del mar. La gente se pelea. Estamos, hermanos, con una ciencia tan avanzada. Usted, hermano, ya sabe dónde está su amigo o su amiga solamente por el celular que anda. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, hermanos, de hacer tantas cosas y todas ellas las usamos para lo malo. Amén. No hay nada, hermanos. Mi esposa me mandó un video. Estaba un niño en segundo grado, un niño chiquito, de la edad de ellos, en segundo grado. Y unos niños de cuarto grado, hermanos, lo colgaron en el baño. Y usted dirá, ¿lo colgaron? Sí, lo colgaron del cuello. El niño, hermanos, pasó en coma no sé cuántos días. Quién sabe qué daños cerebrales tenga el niño después de eso. Pero yo estoy viendo, hermanos, de que entre más va la generación avanzando, más se va destruyendo. Porque un niño de cuarto grado, estamos hablando de unos 15 años, unos 12 años, 13 años, colgando a un niño de segundo grado, es una crueldad. Es una crueldad.
Pero si nosotros nos vamos, hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 25, dice la palabra de Dios que en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, los dos estaban desnudos. Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque dentro de ellos había, hermanos, mejor dicho, en ellos había la imagen de aquel que los había creado. Y Dios le dijo, hermanos, a estas personas, a Adán y Eva, les dijo, una de las cosas que ustedes no deben de hacer es comer del árbol que está en el centro, en medio del jardín, el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieren, ciertamente morirán. Y vemos, hermanos, de que en la conversación que hubo entre la mujer y la serpiente le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Miren nada más cómo empieza. Ya hemos hablado de cómo sucede la seducción, ya hemos hablado de el error más grande que Eva cometió, pero cuando empieza la conversación, hermanos, dice la palabra de Dios, Eva extiende su mano y come del fruto. ¿Por qué, hermanos, la Biblia dice que ella comió, pero nada pasó? ¿Por qué la Biblia, hermanos, solamente dice que cuando Eva comió, nada sucedió? Pero cuando Adán comió, cuando él tomó la fruta de la mano de Eva, dice la palabra de Dios que en ese momento sus ojos fueron abiertos. ¿Qué ojos fueron abiertos? ¿Qué ojos? Porque si nosotros decimos, hermanos, que los ojos de Adán y Eva estaban cerrados durante todo el tiempo de la creación, estamos haciendo un demérito a la palabra de Dios. Lo que sucedió, hermanos, en ese momento, que cuando ellos comieron el fruto, ellos se dieron cuenta que perdieron. No es, hermanos, de que de repente estaban dormidos o estaban en una hipnosis. Simplemente cuando ellos comieron, se miraron a sí mismos y se dieron cuenta de que ahora les hacía falta algo. Ya no eran la imagen de Dios. Ahora eran seres incompletos. Adán y Eva, hermanos, en el momento cuando ellos comieron del fruto, en ese momento Satanás los despojó de aquello que Dios había depositado en ellos. Había, hermanos, quitado la cualidad de ser santo. Satanás, hermanos, había logrado hacer, hermanos, en ellos el estrago más grande. Les robó, hermanos, la cualidad única que Dios tiene de ser santos. Hoy en día nosotros no sabemos lo que eso significa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde cada quien define la palabra santo. ¿Amén? Vivimos en un mundo donde cada persona dice, no, pastor, santo significa ser apartado. Y yo me aparto. ¿Pero de qué se aparta? ¿De qué está apartado usted? Ah, pastor, yo me aparto de las malas juntas. Ah, pastor, yo no hago estas cosas, no hago aquí, no hago allá. Soy una buena persona. Muchas personas dicen que ser santo significa ser una buena persona. Pero cuando nosotros, hermanos, vamos a la palabra de Dios y vemos la cualidad de ser santo, dice la palabra de Dios que la cualidad de ser santo significa la cualidad de ser puro y perfecto. Ser puro y ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin sombra de variación. Por eso la Biblia, hermanos, cuando dice que Dios es santo, la palabra de Dios está hablando, hermanos, de que en la pureza, en la perfección de Dios, no hay error, no hay tacha y no hay mancha. Oiga lo que estamos hablando. Nosotros no debemos de comparar la definición de santo con la definición humana, porque la definición humana, hermanos, nació con Adán y Eva. Le voy a decir cómo. Cuando Adán y Eva se miraron a sí mismos
y vieron que estaban desnudos, vieron que estaban incompletos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se hicieron delantales de hojas de higuera. Cuando el hombre, hermano, se da cuenta de su error, cuando el hombre se da cuenta de que es incompleto, cuando el hombre se da cuenta que le falta algo, el hombre hace todo lo posible por completarse. El hombre hace todo lo posible en su capacidad para completarse. Si usted mira, hermanos, las personas infelices, ¿qué es lo primero que hacen? Se compran carros, se compran casas, se compran joyas, se compran celulares, se compran zapatos, se buscan una novia cada mes. Y usted dirá, pastor, ¿en serio? Sí, una persona infeliz busca llenar su infelicidad con cosas materiales. Una persona que es infeliz se come, hermanos, el mejor bistec. Una persona infeliz, hermanos, se compra los mejores carros. Una persona infeliz, hermanos, su Instagram se mira fabuloso. Y usted dirá, pastor, una persona infeliz tiene su Instagram fabuloso. Sí, porque eso es lo que quiere tener. Eso es lo que desea tener. Y lo que hace, lo proyecta al mundo. Una persona incompleta, hermanos, hay personas de que tal vez no buscan eso, pero hay personas incompletas que buscan, hermanos, llenar su vacío con alcohol. Algunas con drogas. Algunas, hermanos, con malas juntas. ¿Ha visto usted, hermanos, los muchachos que están en su casa, están solos, abandonados, los papás tienen que trabajar 12 horas? Entonces los muchachos buscan, hermanos, juntas, amistades que no convienen. Y usted dirá, no conviene, pastor, no conviene. Porque lo primero que esas amistades le piden, si no es dinero, son favores. ¿Sí o no? Vemos, hermanos, de que cuando el hombre se siente incompleto, empieza a hacer todo lo posible por completarse a sí mismo. Y eso, hermanos, lo vemos en Adán y Eva. Cuando ellos, hermanos, fueron despojados de la cualidad de ser santos, ellos, hermanos, mismos buscaron la manera de completarse. ¿Cuál es el problema? Que no era, hermanos, no era la manera, no era el modo. Dígame usted, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han hecho ropa de hojas? Son cosas perecederas, ¿sí o no? Son cosas que pasan. Si usted, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que la hierba en la mañana tira su flor, en la mañana está bonita, pero para la tarde se seca y se marchita. Imagínense, hermanos, Adán y Eva, cuando se dieron cuenta de lo que le faltaba, se hicieron delantales de hojas de higuera. Delantales, hermanos, de algo perecedero. Delantales de algo, hermanos, que no tiene valor alguno. Delantales, hermanos, de cosas que si nosotros las podemos decir, no valen la pena. Así, hermanos, el ser humano el día de ahora, cuando hablamos de ser santo, hablamos de completarse a sí mismo, hablamos la manera como lo hacen, es con la definición de yo soy una buena persona. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? Yo soy una buena persona. ¿Y cómo es una buena persona? Oh, es que yo ayudo, es que yo no le hago problema a nadie, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. ¿Alguien, hermanos, ha escuchado esas palabras? Cuando a usted, hermanos, a cada rato le pasan diciendo, es que yo soy una buena persona, yo soy una buena persona. La humanidad entera grita, somos buenas personas. ¿Cuántos han escuchado eso? La humanidad entera lo grita, todos lo gritan, todos lo gritamos. Pero cuando Dios, hermanos, mira al hombre, mira que el hombre está haciendo un esfuerzo inútil por completarse a sí mismo. Inútil, hermanos, ¿por qué? Porque está completamente y enteramente despojado de la única cualidad que poseía, hermanos, que lo hacía la imagen y la semejanza de Dios. El domingo pasado, cuando yo les pregunté, hermanos, ¿qué significa santidad? Algunas personas me dijeron, y no son malas
Santidad es comportamiento. Sí, santidad tiene una parte en el comportamiento, porque una persona santa no se comporta como una persona impía. Esa palabra impía es una persona que no tiene respeto a las cosas santas. Una persona santa sí se comporta diferente que una persona que no cree en Dios o no conoce de Dios. Una persona que vive, hermanos, una santidad piensa diferente, pero el problema es esto, que nosotros, hermanos, tenemos una definición de santo y la palabra santo a veces la hacemos equivaler a buenas acciones, buen comportamiento, buena manera de hablar, buena manera de ser, buena manera de hablar, buena manera de vestir. Nosotros equivalemos la palabra santo con todas estas definiciones que nosotros hemos hecho. Tanto así, hermanos, que cuando nosotros hablamos de santidad, la mayoría de personas lo que buscan es poner, hermanos, un peso sobre la persona y decirle, esta es la manera que usted debe de ser para poder ser una persona santa. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios, yo quiero decirle de que el problema de eso no está, hermanos, en las cosas. El problema está en las definiciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hagamos, óigame bien, nada de lo que nosotros hagamos el día de ahora nos va a hacer santos. Su comportamiento no lo va a hacer santo. Sus buenas acciones no lo va a hacer santo. Su buena manera de pensar, sí, le puede ayudar a ser santo. Pero no hay nada que usted pueda hacer para hacerlo santo. ¿Sabe usted eso? Porque mucha gente piensa, hermanos, que la santidad se obtiene. Y la santidad no se obtiene. Díganme ustedes, hermanos, el día de ahora, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levante la mano a las mujeres, por favor. ¿Ok? Mujeres. Levante la mano a las mujeres. Hoy en día, gracias. Hoy en día, la sociedad, hoy en día, la cultura, hoy en día la filosofía y la ideología del mundo es esto. Que si a mí se me ocurre y se me mete en la cabeza que yo quiero ser mujer, puedo ser mujer. ¿Han escuchado ustedes eso? Que si a mí se me mete en la mente y se me ocurre, yo puedo ser mujer. Tanto así que me puedo dejar crecer el cabello, usar maquillaje, poner ropa. Yo puedo hacer, hermanos, todo lo que hace una mujer. Y la pregunta que le quiero hacer este día es esto: ¿eso me hace una mujer? ¿Por qué? Porque no tengo esa cualidad. Es una cualidad que no poseo. Igualmente las mujeres pueden ser hombres, aunque se les mete en la cabeza, aunque se vistan como hombres. ¿Sabe por qué? Hay cosas que nosotros no podemos obtener. Hay cosas que no importa si nos vestimos, hay cosas que no importa si hablamos, hay cosas que no importa. Mire, hermanos, hay cosas que son naturales. Y quiero decirle una cosa: cuando Adán y Eva pecaron, la cualidad de ser santo se perdió. La cualidad de ser santo se perdió. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser santo. Y usted dirá: ay, pastor, entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Ay, pastor, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí si no hay nada que nosotros podamos hacer para ser santos? Quiero que nos vayamos, hermanos, a Génesis capítulo número 3, porque después, hermanos, que Dios 3:21, después de que el Señor habla con Adán y Eva, les reprocha, les castiga, y después, hermanos, de que Adán y Eva reciben lo merecido, porque es merecido lo que Adán y Eva recibieron, pero no es todo lo que Dios tenía, hermanos, para ellos. Eso quiero que lo entiendan.
El castigo de Adán y Eva y la serpiente, e incluso Satanás, no era todo lo que Dios tenía preparado. Lo único que Dios estaba haciendo era extendiendo el tiempo de castigo. Pero en el capítulo 3 y versículo número 21 dice la palabra de Dios: Adán y Eva estaban delante de Dios vestidos con hojas de higuera, recibiendo un castigo. Y Dios, hermanos, hace algo que no se había hecho antes. Adán y Eva, hermanos, en este momento de su vida recibieron la predicación del Evangelio. Quiero que sepa por qué. Cuando Adán y Eva terminaron, yo no sé si lloraron, yo no sé si estaban de rodillas, yo no sé cómo estaban ellos, pero vino Dios y dice la palabra de Dios en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Pero Adán y Eva ya tenían hojas de higuera. Adán y Eva ya tenían, hermanos, algo que cubría su desnudez, ¿sí o no? Adán y Eva, hermanos, ya se habían hecho ellos mismos lo que ellos pensaban que necesitaban. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios viene en Génesis 3:21 y dice la palabra del Señor que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y Jehová los vistió? ¿Por qué, hermanos, dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué el enfoque, hermanos, de que Dios viste? Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer. La única manera que usted y yo podemos ser santos es que Dios nos vista a nosotros de su santidad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No hay nada, hermano y hermana, que usted pueda hacer para volverse santo. La única manera en la cual usted puede ser santo es que Dios ponga sobre usted una cubierta de santidad. Y quiero que sepa esto: la cubierta de santidad no es gratis. La cubierta de santidad, hermanos, no es gratis. Hermano, ¿alguien se ha puesto una ropa hecha de piel? ¿Nadie? ¿Y zapatos de cuero? Ah, sí, entonces. ¿Han comprado ustedes en la Walmart? En la Walmart le venden zapatos de cuero, pero ¿sabe una cosa? Es imitación piel. ¿Se ha comprado usted unos zapatos de cuero, pero de cuero? Es caro. ¿Sabe por qué es caro? La imitación es barata. El cuero es caro, porque se tuvo que sacar de un animal vivo, y cuando el animal se mató, se tenía que matar de una manera correcta, para no dejar, hermanos, manchada el cuero, ni dañado el cuero, y tenía que, hermanos, quitarse la piel de una manera específica para no arruinar el cuero. Y además de eso, para que el cuero, para que la ropa quede bien, tiene que ser, hermanos, hecha de la manera correcta. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Adán y Eva estaban vestidos con sus delantales de higuera, el Señor dijo: no hay cosa que ustedes puedan hacer para cubrir su desnudez. Dejen, dijo el Señor, que yo cubra su desnudez. Oigan lo que el Señor dijo: dejen que yo cubra su desnudez. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Dice la palabra de Dios que en ese mismo día fue la primer muerte que hubo en el jardín. Animales tuvieron que ser sacrificados para que Adán y Eva pudiesen vestirse y cubrir su desnudez. ¿Sabe por qué? Porque la desnudez de nosotros, y cuando hablo de desnudez, estoy hablando de un cuerpo desnudo. La desnudez de un cuerpo desnudo es una de las mayores vergüenzas que tiene el ser humano, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gustaría salir afuera ahorita sin ropa? ¿Cuántos de ustedes en su misma casa anduvieran sin ropa? ¿Verdad que no? ¿Verdad de que no hay nadie de aquí, hermanos, de que diga: ¿sabe qué, pastor? En mi casa yo ando como que... No, hermano, hasta en la casa uno tiene miedo y uno tiene pudor. ¿Por qué? Porque se viste.
La desnudez, hermanos, del hombre es el recordatorio de lo que nosotros perdimos el día que Adán y Eva pecaron. Nuestra desnudez, hermanos, es la representación de la mayor vergüenza que el hombre puede sufrir en la vida, y es haber sido despojado de la santidad y de la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios hizo con Adán y Eva? Dios les dijo: yo lo voy a vestir, y no lo voy a vestir como sea, lo voy a vestir de una vestimenta que va a cubrir su desnudez, va a cubrir su imperfección, va a cubrir aquello de lo cual vosotros fuisteis despojados. Y desde entonces, hermanos, la idea de la santidad que nosotros como seres humanos tenemos no es la santidad de buenas acciones ni de buen comportamiento, sino, hermanos, es la idea de Dios de cubrir las áreas de nuestra vida que son más vergonzosas. La santidad que Dios busca de nosotros no es un simple comportamiento, no son simples buenas acciones, sino es la mentalidad de cubrir. Y estoy hablando, hermanos, de cubrir. No estoy hablando, hermanos, acerca de tener una sombrilla. Estoy hablando, hermanos, de cerrar la puerta, de, hermanos, tapar las ventanas. Estoy hablando de cubrirse con algo las deficiencias que nosotros como seres humanos poseemos después de la caída. Y usted dirá: pastor, usted me está diciendo de que la santidad que Dios está buscando de nosotros es una santidad la cual nosotros estamos buscando cerrar la puerta a nuestras vergüenzas. Y la respuesta es sí. Porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios cubrió su desnudez. Hoy en día, quiero que sepa esto, hoy en día, más que nunca, el mundo usa la desnudez para vender. ¿O no? El mundo busca la desnudez para vender. Estaba viendo, hermanos, que la mayoría de los comerciales de televisión, la mayoría, hermanos, de la mercadería, la mayoría, hermanos, de las cosas que están en venta, siempre, hermanos, tienen algún tipo de desnudez conectado. ¿Sabe usted eso? Siempre tiene algún tipo de desnudez. Siempre tiene algún tipo, hermanos, de enfoque en un cuerpo desnudo. Usted puede estar tomando Coca-Cola y ¿sabe dónde está la gente? En la playa. ¿Y en qué? En bikini. ¿Y por qué no están en una mesa comiendo como toda una persona normal? No, porque lo que vende no es la mesa. Lo que vende es la sensualidad. Quiero que sepa algo, iglesia. Desde el principio, Satanás está explotando la desnudez del ser humano. Desde el principio, Satanás está utilizando nuestra desnudez para exponer nuestras vergüenzas. Oiga, hermano, qué tristeza más grande que la única manera en la cual Satanás puede, hermanos, engatusar a los niños es a través de la sensualidad. La única manera como Satanás puede, hermanos, hacer caer al hombre es por la sensualidad. La única manera como la mujer, oiga, hermano, lo que le voy a decir. Oiga, hermano, lo que le voy a decir. Hermanas, pongan atención a lo que les voy a decir. Satanás odia al hombre. Lo odia. Tiene un odio contra el hombre. Y estoy hablando contra el hombre, el varón. Lo odia. Pero odia más a la mujer. El diablo odia más a la mujer. Porque Dios le dijo: voy a poner enemistad contra la mujer y contra la serpiente. La mujer es la que siempre ha sido atacada más por todo plan maléfico del diablo.
Y Satanás, ¿sabe lo que Satanás hace? Satanás utiliza a la mujer en todos sus sentidos para avergonzarla, para humillarla y utilizarla en todo plan maléfico. Yo no sé usted, hermano y hermana, pero a mí me causa vergüenza que la música más popular hoy en día es la música que a la mujer la trata de perra, que a la mujer la trata como objeto sexual, a la mujer la trata como una cosa barata, a la mujer la trata como si no valiera nada. Y es la música que más se vende. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Del hombre, ¿cuántos hermanos han escuchado del hombre? Solo Paquita la del barrio canta en contra del hombre. Y usted sabe quién es Paquita la del barrio, ¿sí o no? Poca música habla en contra del hombre, pero toda la música habla en contra de la mujer. Pocas veces, hermano y hermana, el hombre es utilizado para toda la mercadería, pero todo el tiempo la mujer es utilizada para vender. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia más a la mujer que al hombre. Porque desde el principio Dios dijo, va a haber una enemistad entre la mujer y Satanás, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y usted dirá, pastor, ¿qué quiere decir eso? Que Dios había determinado que siendo que la mujer fue engañada primero, Dios había determinado la redención del ser humano a través de la mujer que había sido engañada. Por tanto, Satanás dijo, me voy a vengar del vaso que fue utilizado para mi destrucción. Y hasta el día de ahora, la mujer es utilizada por Satanás para todo designio perverso. Por eso, hermanos, en las iglesias, cuando se habla de santidad, ¿a quién se le habla? A la mujer. Cuando se habla, hermanos, de definiciones de santidad, jamás, hermano, ¿cuántas veces ha escuchado usted que al hombre se le dice que se debe de vestir? ¿Cuántas veces ha escuchado usted, hermano y hermana, que al hombre se le dice, hermano, por favor, vístase ordenadamente? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas iglesias hoy en día, hasta el día de ahora, regañan a las mujeres? ¿Por qué? Porque en la mira de Satanás está la mujer. Inclusive, hermanos, yo quiero que sepan que la mujer, cuando aprende a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, la mujer no necesita predicar. ¿Sabe cómo predica? Con su manera de verse. ¿Sabía usted eso? Porque, hermanos, déjeme decirle una cosa. Yo sé, usted dirá, ay, ya el pastor está entrando al tema duro. No estoy entrando al tema duro. Apenas estoy definiendo antes de entrar, hermanos, y entrar allá a la órbita todavía. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos lo que Dios tenía pensado desde el principio, terminamos, hermanos, en una santidad fariseica. Santidad fariseica es aquella donde básicamente yo a usted le doy una lista y le digo, la mujer que se vista con la ropa hasta los tobillos, los hombres que se vistan con el cuello cerrado, que se peinen y que se quiten la barba. ¿Sabía usted, hermanos, que hay iglesias que no permiten que el hombre tenga barba? Hay iglesias, hermanos, y yo sé, hermano William, ya le vamos a pedir que se rasure, hermano William. No, hermanos, nosotros no somos de las iglesias donde implementamos un tipo de santidad donde yo a cada rato lo voy a golpear y lo voy a golpear y lo voy a... No, ¿sabe por qué? Porque ese tipo de santidad solamente funciona en esa iglesia. Saliendo de la puerta, ¿sabe qué pasa? Es como hermanos, esos trajes de Halloween. Nomás pasa el Halloween, ¡uf! Adiós traje. Y usted me diría, pastor, ¿es posible? Sí, hermanos, hemos tenido, hermanos, nosotros personas que han estado aquí, oiga, se lo voy a decir,
han estado aquí con nosotros, han visto, hermanos, aquí que nosotros tenemos un estándar distinto. Y nosotros, hermanos, si usted quiere estar aquí, nosotros le decimos, usted puede venir a la iglesia y usted puede venir como quiera, pero si usted tiene algún interés de participar en las cosas de Dios, usted tiene que aceptar que el estándar de Dios es una condición no negociable. El estándar de santidad es una condición no negociable. ¿Y saben lo que dicen? Amén, lo vamos a hacer. Y están aquí, hermanos, y uno dice, gloria a Dios. Mira, se nota que participa. Mira, se ve elegante la persona, se ve ordenada la persona. Y después que se van, hermanos, no necesitamos andar espiando. Aquí no hay policías, hermanos. Yo no soy policía de la iglesia, ¿ok? Eso se los digo. No soy policía de la iglesia. Pero una vez, hermanos, salen de aquí, vemos en el Instagram, porque, hermanos, ahora toda la vida de todos es pública. ¿Sabía usted eso? Toda la vida de todos aquí es pública. Y si usted, hermanos, me está siguiendo por Facebook o me está siguiendo en Instagram, yo puedo ver sus fotos, yo puedo ver las cosas que usted hace, yo puedo ver lo que usted está tomando. Hermanos, yo he visto a iglesias, miembros de iglesias que están aquí llorando y alabando y nomás salen de aquí a tomarse un vinito blanco. Salen de aquí, hermanos, las mujeres en pantalones. Salen de aquí, hermanos, y de vuelta las joyas. Esa es la santidad faraseica. Usted conoce lo que debe de hacer, pero solo se hace dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Esa no es la santidad que Dios está buscando, porque esa santidad es la santidad de Adán y Eva, hoja de higuera. Solamente se cubren, solamente están haciendo, hermanos, algo humano. La santidad, hermanos, que Dios está buscando de nosotros es una santidad que no nos pertenece, es una santidad que se nos es otorgada. Dios, hermano, pone en nosotros esa santidad, y esa es una de las cosas que vamos a hablar el siguiente domingo, porque, hermanos, ya llegamos al final de la escuela dominical. La santidad de Dios no es una santidad, hermanos, que nosotros poseemos, es una santidad otorgada a nosotros. Otorgada. Quiere decir, hermanos, de que por mucho que nosotros nos esforcemos, nosotros no la podemos tener. A nosotros se nos da, nosotros la recibimos. Y el domingo que viene, hermano, vamos a entrar, pero bien duro en eso. Porque quiero que sepa algo. Dice la Biblia, saben, hermanos, y les dije que Satanás odia a la mujer, ¿verdad? La odia tanto, hermanos, que la utiliza, la vergüenza, la humilla, hermanos, hace todo con ella. Y sabe una cosa, cuando Dios habla de la iglesia, ¿cómo la representa? Como una mujer. Una mujer. Cuando Dios habla de la iglesia, no habla de un hombre, habla de una mujer. ¿Y cómo, hermanos, está describiendo Dios a una mujer, a la iglesia? Dice la palabra de Dios que el Señor viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dios viene por una iglesia gloriosa, santa, pura, limpia, sin mancha, ni cosa semejante. Pero, hermanos, ¿usted cree, hermano, de que la iglesia del día de ahora pudiéramos decir que está pura? ¿Sabe por qué? Porque muchas personas la santidad que viven es una santidad fariseica. La santidad fariseica es la santidad enseñada. La santidad de Dios es una santidad que nació en la mente y en el corazón de Dios. Nació en la mente y en el corazón de Dios. Tanto así, cuando los judíos recibieron el libro de Levíticos, ¿usted cree, hermanos, de que usted va a lograr convencer a un judío? ¿Usted puede convencer a un judío el día de ahora a vivir la iglesia como nosotros la vivimos? ¿Sabe por qué no puede?
Porque durante siglos Dios estuvo enseñando de una, dos, tres maneras, la manera única como nosotros debemos de servir a Dios. La santidad no es un asunto humano. La santidad es un asunto divino. Es un asunto que nació en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Y si nosotros pretendemos vivir una vida de santidad, primero tenemos que entender que este asunto no es mío, no es de esta iglesia, es de Dios. Y cuando usted escuche santidad, no debe de ponerse a pensar, el pastor Samuel Enríquez dijo esto. Por eso es que estamos definiendo santidad. Porque quiero que usted se quite la excusa de decir que una persona le dijo. Tenemos que volver al principio bíblico donde Dios dijo, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. ¿Quién dijo eso? ¿El hermano Samuel? No dijo eso el hermano Samuel. Dios dijo, sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, abramos nuestras Biblias rápidamente ahí. Primera de Pedro 3:21. ¿O saben la cosa? No, es a Primera de Pedro, capítulo 1. 1:21. Oh, 2:9, perdón, 2:9. La Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Dice la palabra de Dios, mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros. Sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación. ¿Qué? Santa. A ver, ¿nosotros somos nación santa? ¿Y qué hicimos nosotros para ser santos? Nada. Nosotros no hicimos nada. Pero aquí dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y por qué? Porque fuimos pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió a nosotros para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy quiero que entienda eso. La santidad que nosotros vivimos es la santidad que anuncia las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, nos vistió a nosotros con santidad y ahora nosotros vivimos una vida que anuncia la vida de aquel que nos llamó. En el principio Adán y Eva eran la imagen de Dios en la tierra, pero Adán y Eva cayeron, Adán y Eva pecaron, pero vino Dios y dice la palabra que los vistió. Nosotros fuimos vestidos. ¿De qué fuimos vestidos, iglesia? Nosotros, dice la palabra de Dios, cuando nosotros creímos al Evangelio. ¿Cuántos han creído al Evangelio? Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cuántos se han arrepentido? Sabemos que sin arrepentimiento, hermanos, no hay nada. Sin arrepentimiento no hay nada. Usted tiene que creer en la palabra de Dios,
Usted tiene que arrepentirse, y arrepentirse no es sentir pena, arrepentirse no es sentir vergüenza, arrepentirse es un cambio de mente. Usted ya no piensa igual que antes. Primero, hermanos, cree la palabra de Dios, después se arrepiente, y después de arrepentirse, hermanos, ¿qué hace? Después, hermanos, de arrepentirse, usted lava sus pecados en el agua del bautismo, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que nos ha sido dado, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Y si dices, no, pastor, yo no puedo creer eso, bueno, lea todo el libro de Hechos. Todos los bautismos han sido hechos de la misma manera. Todo bautismo ha sido hecho invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y después, hermanos, ¿por qué hacemos eso? Porque una vez nosotros lavamos nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, despojándonos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre, iglesia? Jesús. El evangelio, hermanos, es este. Jesús vivió la vida perfecta. Amén. Jesús vivió una vida de santidad. Amén. Jesús vivió la vida que yo no pude vivir. Amén. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para que mi vida imperfecta, mi vida pecaminosa, mi vida que no valía la pena, Él la llevara a la cruz, y su vida perfecta la llevara yo. Cuando nosotros nos presentemos, hermanos, ante Dios, oiga lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios, ¿usted a quién cree que va a ver el Señor? ¿Va a ver a Samuel Enríquez? Espero que no. Yo espero que cuando yo llegue ante la presencia de Dios, Dios no diga Samuel Enríquez. Espero que vea a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue el que vivió la vida perfecta. Yo espero que su sangre me cubra completamente, tanto que Dios vea a Jesús en mi vida y diga, pasa adentro, porque la vida perfecta que Él vivió me la otorgó a mí, y la vida imperfecta que yo he vivido se la pasé a Él. Por lo tanto, cuando usted venga ante la presencia de Dios, por eso dice la palabra del Señor, hermanos, esto en Colosenses 3:7, que nosotros, hermanos, en Jesús estamos completos. Nosotros, hermanos, estamos completos, y todas las cosas, dice la palabra de Dios, todas las cosas que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, por medio de esa santidad que Él ahora nos ha otorgado a nosotros. Y quiero que, hermanos, entendamos algo. La santidad que usted y yo vamos a vivir es una santidad que no es humana, es una santidad divina. Pongámonos de pie, hermanos, en este día. Hermanos, el día de ahora vamos a tener un servicio especial. Si los niños se pueden quedar aquí, por favor. Hay hermanos que se han esforzado, nuestros hermanos se han esforzado por dejar, hermanos, arreglado lo que es el comedor. Si los niños se pueden quedar aquí, por favor, para que no vayan a estar moviendo o vayan a estar, hermanos, tirando las cosas, que se queden aquí para que podamos, hermanos, después a la salida, hermanos, disfrutar. No va a haber clases el día de ahora porque no vamos a tener un servicio extendido, va a ser un servicio bastante reducido. Hay muchas cosas que queremos hacer el día de ahora, así es que por favor, hermanos, si usted puede mantener a sus niños aquí en el santuario durante este tiempo. A las 11:15 tenemos la oración, a las 11:30 empieza nuestro servicio especial en este día. Hermanos, le voy a invitar a mi hermano Luis si nos ayuda con una oración, por favor, y vamos, hermanos, a ser despedidos.
Disculpen porque no tenemos café, hermanos, pero si ustedes quisiera agüita, solo vaya a la Reagua y de vuelta, hermanos, para aquí Santuario. Damos oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este día, Señor, tan especial que nos has dado. Todos los días, Padre Santo, son especiales delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos venido a este lugar para adorar, para glorificar tu nombre. Gracias porque nos has enseñado, Señor, nos has nutrido a través de tu palabra, nos has